reciclan? Yo reciclo. Gonzalo, ¿usted recicla? Uy, muy poco. ¿Por Debo qué? decir que muy poco. ¿Por qué? No sé, muy poco, porque creo que en Panamá todavía nos falta un poco de la cultura, ¿no? De reciclaje. Y además, a sabiendas, Jennifer, de que toda la basura, sea reciclada o no, va al mismo vertedero. Bueno, pues eso es una mentalidad que le vamos a tratar de cambiar a usted, Gonzalo, a los panameños que nos escuchan y por supuesto a las personas que estamos acá. Y en este momento, si usted está conectado con nosotros a través de YouTube o a través de Ditu, porque le ponemos la cara a la radio, seguramente están viendo que nos pusimos en blanco y negro y no se preocupen que su televisor no está dañado, su celular no está dañado. Esto es absolutamente intencional porque nosotros a blanco y negro reciclamos, Lucas. Sí, señora, nueva iniciativa de Blue Radio, que yo creo que es muy importante porque cuando uno recicla, pues hay muchas formas y hay unas cosas que ya son más elaboradas, que de hecho algún día lo hablábamos aquí, de la caneca verde, roja, que a veces uno se empieza a enredar, pero yéndonos a lo simple, pues es eso, blanco y negro. Que en lo blanco lo limpio ponemos lo que y se lo recicla. seco Ahí va en lo blanco. Okay. Lo que está sucio y lo que está mojado, así en palabras muy simples, pues va en la bolsa negra. ¿Usted recicla, Sebastián? Por temporadas. ¿Cómo así que por temporadas? ¿Qué es eso? ¿Cómo? No, porque a veces soy consciente de eso y después inconsciente se me olvida, lo recupero. Hay cosas en la vida que uno no le pasa, que a veces las hace, a veces no. No. Le quiero decir que yo me siento mal cuando combino. O sea, yo ya tiene que Yo ser también. como algo regla básica, como en una caneca tengo todo lo reciclable seco y en la otra lo orgánico, porque en verdad me siento cuando se me va algo por casualidad en la otra, como que ya me entra como un tic interno. Pues esta es nuestra campaña. Comenzamos a blanco y negro reciclamos. Hola, soy Bruno, el reportero de sostenibilidad de Blue. Queremos contarle a los colombianos que reciclar es mucho más fácil que depositar un residuo en una caneca. Reciclar es una de las formas que tenemos de proteger el agua, la energía y el planeta. Y para reciclar, el primer paso es clasificar bien los residuos desde casa. No todo lo que botas es basura. Los residuos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Te cuento, si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Reciclando a blanco y negro, podemos darle una nueva vida a los residuos. Y les repito, si están conectados, conéctense, que acá no se pueden perder todo lo que pasa. Nos pusimos a blanco y negro y vieron ustedes a Bruno, que es un personaje hecho, sí señores, con inteligencia artificial. Y con ese Bruno vamos a estar aprendiendo a reciclar. Vamos a hablar con Vladimir Jaramillo, que él es el fundador y gerente general de Wiro, aliado de sostenibilidad. Lucas. Claro, porque esta campaña la hacemos aquí en Blue Radio. Van a estar viendo a Bruno, que es creado por nuestros amigos y colegas de Lumo, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Caracol Televisión. Va a tener su aparición en Blue, por supuesto, Bruno, en Caracol Televisión, pero toda la parte técnica de esta campaña pues está gracias a Wiro. Y vamos a hablar entonces con Vladimir Jaramillo. Vladimir, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Y bueno, esta campaña pinta bien, o pinta bien no, porque estamos a blanco y negro, pero se ve bien. Hola, sí, por supuesto. Buenas tardes para ti, para toda la mesa de trabajo y de acuerdo, es una excelente iniciativa. Muy orgullosos de ser aliados, de tener esta alianza con Blue Radio, buscando crear cultura, crear conciencia y demostrar que es muy fácil reciclar como tal. ¿Cuáles son las acciones que nos va a enseñar Bruno, este personaje hecho con inteligencia artificial, que es perfecto? O sea, si no me dicen que es con inteligencia artificial, yo pienso que es un ser humano. Nada, Bruno es una excelente persona, un excelente personaje. Pero indudablemente va a partir de lo más sencillo. Es una tarea fácil, es cuestión de clasificar lo que está seco, lo que está limpio, lo que se puede con claridad aprovechar va a la bolsa blanca, lo que no va a la bolsa negra. Si tenemos alguna duda, lo podemos colocar en la bolsa blanca, que los recicladores igual se encargan de ayudarnos a clasificar. Importante los mensajes de Bruno también es decir o transmitir que lo que tenemos en nuestras manos, más que un residuo, es una materia prima en proceso. Todos los residuos, o la mayoría, son susceptiblemente aprovechables y debemos hacer conciencia de eso. Bruno indudablemente nos va a ayudar a crear esa conciencia, a crear esa cultura y educarnos bastante de lo más sencillo. Señor Jaramillo, hablemos de la basura electrónica, teléfonos celulares viejos, cargadores, televisores, baterías. ¿Cómo se hace la disposición de esta basura? Claro, eso es un residuo que es aprovechable, son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, son residuos que potencialmente van a la bolsa blanca porque tienen un aprovechamiento como tal. Son residuos que se deben encadenar con un transformador, pero indudablemente no deben ir a un relleno sanitario, no deben ir a un vertedero,
no deben ir a la bolsa blanca, teniendo en cuenta que son aprovechables. Tienen una cadena específica al ser electrónicos, eléctricos y electrónicos, pero se pueden recuperar y hay procesos ya para hacerlo y garantizar, lo más importante, que el impacto ambiental sea cero, colocándolos en el buen lugar en la bolsa blanca. Vladimir, ¿y dónde vamos a ver a Bruno? ¿Cuáles son esos reportes o cómo la gente va a acceder a este personaje hecho con inteligencia artificial, pues para aprender todo eso que usted nos está contando en vivo y en directo? Nada, Bruno va a salir en todos los canales disponibles de Blue, de La Calle, de los diferentes canales del grupo como tal. Importante decir que Bruno va a estar muy en contacto con los recicladores de oficio, en la calle donde se realiza la operación, en los hogares, en las fuentes, centros comerciales, donde generamos ese residuo que es susceptiblemente aprovechable, y recorrer todo el proceso, las carretillas, las estaciones de clasificación de los recicladores, y salir, por supuesto, en todos los canales que tengamos disponibles para trabajar mucho en la educación. Ahí parte el principio de aprovechar esos residuos. Recordemos que mensualmente a los rellenos sanitarios en Colombia llegan aproximadamente 1 millón de toneladas de residuos. La mitad, un poco más de la mitad, son residuos orgánicos, pero más o menos un 30% también son aprovechables. Debería ir, de ese 1 millón de toneladas, debería ir menos de 300.000 toneladas. Entonces, es un arduo trabajo y Bruno va a estar en toda la cadena buscando transmitir esos mensajes en los diferentes canales. Sí, señor Jaramillo, en mi edificio, por ejemplo, hay un lugar donde uno lleva todo el reciclaje, entonces para mí es muy fácil agarrar la bolsita y llevarlo, pero ¿qué le recomienda a la gente que no tiene esos espacios determinados en los lugares donde viven? Es perfecto, y a veces puede ser un poco frustrante porque decimos en nuestras casas separamos, pero ¿quién se lo lleva? O si el reciclador no pasa, se lo lleva el carro que conocemos como el carro de la basura. Yo creo que primero es hacer nuestro trabajo, hacer nuestra parte, clasificar muy bien desde el origen. Si vemos que no tenemos un reciclador asociado o un reciclador, o en el conjunto residencial no se está complementando esa tarea, por supuesto que hay muchos canales, la UAES es uno de ellos, Bruno es otro canal a partir de ahora, con el cual podemos averiguar cuál es el reciclador de la zona, ¿sí? ¿Qué reciclador pasa por tu localidad o por tu barrio? E indudablemente en equipo con Bruno nos podemos encargar de hacer ese link entre tu gran esfuerzo, que es clasificar en la fuente, con el reciclador, que seguramente va a estar muy, muy contento de llevárselo para su trabajo. Señor Jaramillo, los envases de vidrio, los envases que queden para la bolsa blanca, ¿se enjuagan, se lavan o cómo se hace? Pues si están, obviamente todos quedan sucios. Sí, es muy importante esa pregunta que hace. La idea, de acuerdo, el residuo siempre va a estar sucio por naturaleza, pero procuremos que esté seco, que esté sin un contenido. A veces en los envases metemos servilletas, a veces tenemos algunos hábitos de atrás de colocar algunos elementos al interior. Procuremos que estén limpios de esos residuos y que estén secos. Eso, tengamos muy presente, es la materia prima para el reciclador. Es como si llegamos a nuestro puesto de trabajo y hay mucho mugre, hay mucho sucio alrededor, no va a ser agradable. Entonces, son reciclables, hagamos nuestra parte y busquemos que esté lo más limpio y seco posible. Los recicladores lo agradecerán sin duda alguna y haremos nuestro mejor esfuerzo para que este mundo sea más sostenible cada vez más. Y nosotros, por supuesto, le agradecemos a estas personas que hacen tremenda labor tan importante para nosotros como sociedad y para el medio ambiente. Pues Vladimir Jaramillo, estaremos muy pendientes de Bruno, de los reportes de Bruno, y ya saben que a blanco y negro reciclamos. Feliz día para usted. Igualmente para ustedes y gracias por el apoyo y vamos para adelante a crear cultura y un país más sostenible. Muchas gracias. Que así sea, sí señor, estaremos nosotros también ayudando con esta meta. Hacemos una pausa, ya vienen las noticias de mediodía. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales tras las críticas de la inconveniencia de este proyecto por parte del expresidente Juan Manuel Santos. De lo que se trata es precisamente de tener primero un marco jurídico que es el segundo marco jurídico, que es el que se presentó el 20 de mayo, para que las organizaciones al margen de la ley tengan una bitácora, tengan una propuesta muy concreta por parte del Estado. Entonces, por eso es que este modelo es totalmente diferente al que hizo el presidente Santos. Me preguntarán ustedes por qué si el modelo... Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina.
Bienvenidos, seguimos acompañándolos, estamos en Meridiano Blue, hoy jueves 24 de julio, con una agenda cargada de noticias. Comenzamos hablando del paro arrocero, ya completa 10 días, y a pesar de que en principio se hablaba de la cercanía de un acuerdo, por ahora las cosas están en el congelador y los bloqueos en 10 departamentos del país continúan. ¿Qué pasa a esta hora en la sede del Ministerio de Comercio? Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, 1 de la tarde, 1 minuto en punto, y a esta hora definitivamente no se conoce el futuro del paro arrocero. Hace algunos instantes salieron algunos voceros diciendo que nuevamente se van a hacer mesas técnicas porque algunos sectores de los departamentos no están de acuerdo con la fórmula que está replanteada en esta resolución. Recordemos que a lo largo de la semana los mismos voceros y el Ministerio de Agricultura confirmaron que estaban de acuerdo con ese precio base que estaban estableciendo en esa resolución o ese proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, la cosa se echó para atrás porque van a pedir que se replantee la fórmula y una vez se conozca ese final, van a radicar el documento en la Superintendencia de Comercio. Sin embargo, los bloqueos siguen, iban a dar unas declaraciones hace algunos segundos, pero decidieron retomar a la mesa porque definitivamente esa socialización se echó para atrás. Se puede decir, Ricardo, hoy por lo menos hasta las 2 de la tarde no habría una respuesta clara de lo que va a suceder con el paro en Colombia. Sin embargo, las carreteras siguen bloqueadas. Ya las aerolíneas están entregando detalles de la contingencia, un techo en los pasajes entre Bogotá y Villavicencio y un aumento de las frecuencias debido a los bloqueos que hay en la vía al llano. Hablando de bloqueos de vías, a esta hora un grupo de personas está taponando la vía entre Medellín y Bogotá. Están protestando porque hace un mes ocurrió una tragedia invernal en Granizal, cobró la vida de 27 personas y dicen que los han dejado en el abandono. Melissa Álvarez. Ricardo, así es, hasta ahora hay congestión vehicular justamente en el kilómetro 3 de esta vía a la altura del municipio de Bello, donde la comunidad de Granizal también está exigiendo a la alcaldía y al gobierno nacional soluciones en materia de vivienda, agua potable y vías. Camila Úsuga, una de las manifestantes. Es que estamos en una emergencia humanitaria que es la falta de agua. Hace un mes Granizal está en sequía. Estamos realmente acá convocando desde todos los enfoques diferenciales, viéndonos en la necesidad de que el gobierno nos mire desde el Ministerio de Igualdad, Ministerio del Interior. Al respecto, tanto la alcaldía de ese municipio del norte del Valle de Aburrá como la gobernación de Antioquia defendieron que sí ha habido avances tras una acción popular en 2020, Ricardo. Hay una crisis humanitaria creciendo en Jamundí. Crece el número de personas y de familias desplazadas por los enfrentamientos entre el ejército y las disidencias. Hugo Mario Palomar. Ricardo, más de 320 personas habitantes del corregimiento de Ampudia, entre ellas 83 niñas y niños, están en el Coliseo de Jamundí esperando que existan condiciones de seguridad para regresar a sus hogares. También están llegando habitantes de la vereda La Pradera, que salieron de sus casas solo con la ropa que tenían puesta en medio de los enfrentamientos. El general Juan Rendón, comandante de la 3ª Brigada del Ejército, dijo que se han desactivado en esta zona más de 20 explosivos instalados por la disidencia Jaime Martínez de las FARC. Esta estructura, en su intento por instrumentalizar a la población civil, obliga a las comunidades del sector a realizar azonadas contra las unidades militares. Dado que los habitantes de estos sectores se rehúsan a participar en estas acciones, son forzados a abandonar sus viviendas, llegando en algunos casos a recibir amenazas de incinerar sus hogares. Más de 4 toneladas de alimentos, ropa y artículos de aseo han llegado al Coliseo Jamundí para estas familias desplazadas de la zona rural, Ricardo. Y hablamos ahora de la crisis que quiere evitarse en el suministro de pasaportes a partir del próximo 1 de septiembre. Hay pronunciamientos de la Contraloría luego de que el jefe de despacho presidencial hoy en Mañanas Blue no descartara la posibilidad de que se haga una nueva prórroga del contrato con la empresa Thomas Gregg & Sons para evitar la suspensión de ese servicio. Caterina Ávila. 22 días y más de 500 horas han pasado desde que el jefe de despacho, Alfredo Saade, aseguró que en las próximas horas se firmaría el contrato de pasaportes entre la Casa de la Moneda de Portugal y la imprenta nacional. Aún no se firma y esta sigue siendo su respuesta. Espérese el informe, tranquilo. Yo medí por horas y ya las horas se cumplieron. Usted podría titular que el país no se va a quedar sin pasaporte a partir del 1 de septiembre. La Contraloría advirtió un inminente riesgo de incumplimiento en la prestación del servicio. El Contralor delegado para este tema, Luis Enrique Abadía, reveló que la Cancillería no descarta una adición presupuestal del contrato con Thomas Gregg. La Cancillería ayer nos ha garantizado que
si es necesario alguna adición presupuestal para que el actual operador pueda abastecer de pasaportes a 31 de agosto. Ello va a ocurrir, que están absolutamente preparados por si tal eventualidad sucede. Mientras que la Procuraduría advirtió que hay menos de 290.000 libretas por entregar en el marco de ese contrato que se vence el 31 de agosto del 2025. Con este número solo se podría entregar 7.200 libretas diarias para que alcance el stock hasta el 1 de septiembre, y en este momento, por el aumento de la demanda, se están entregando entre 12.000 y 15.000 cada día. Este es el panorama en la sede centro. Sí, hace un mes exactamente vinimos y fue muy rápido, no nos demoramos, no había cola ni para reclamar ni para entrar. Y hoy sí, estamos en una cola de por ahí unas 100 y pico personas están aquí y esperando. Lo que uno piensa es, pues yo creo que todo el mundo está en el mismo pánico. En la sede de pasaportes de la 100 al norte de Bogotá, por una falla en la plataforma que no permitió la asignación de citas ayer, este jueves se está brindando atención sin necesidad de cita. Por ahora está en veremos la fecha en la que entraría en vigencia la reforma pensional. La Corte Constitucional ordenó una nueva serie de pruebas para saber si la Cámara de Representantes cumplió o no con las órdenes que dio la Corte para superar algunos errores que se habían presentado en el trámite de esa ley. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, aplazó una decisión definitiva respecto a la subsanación de los vicios de trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Lo que ha señalado el magistrado es que para tomar una determinación primero necesita recaudar más pruebas sobre las condiciones en las que se realizó la convocatoria y citación a las sesiones extras el pasado 27 y 28 de junio para discutir y aprobar dicha ley. Asimismo, el presidente de la Corte pidió a la presidencia informar sobre el viaje internacional del presidente Gustavo Petro a España y Francia en los días en los que se discutió esta reforma. Todo esto se da tras una deliberación en donde se hicieron varios ajustes al texto, esto durante la sala plena de ayer, y en ese sentido en estos días se procederá entonces a incorporarlos para ya dejar listo el texto y proseguir a la firma del documento por parte de los 9 magistrados que integran la sala plena de la Corte Constitucional. La polémica hoy la genera la creación de la llamada zona binacional en el Catatumbo entre Colombia y Venezuela, con muchas dudas que persisten sobre si tendría o no implicaciones en materia de patrullajes venezolanos en Colombia. Lo descartó esta mañana en Mañanas Blue el jefe de despacho presidencial, pero Venezuela dice que sí tendrá un componente de orden público en esa zona. Este acuerdo que el gobierno considera no tiene que enviar al Congreso de la República. Lo que dicen los candidatos. Mateo Piñeros. En el Congreso y entre los candidatos presidenciales hay diferentes posiciones sobre la zona binacional. Desde el Pacto Histórico aseguran que la iniciativa traerá desarrollo. Alejandro Toro es representante de esa colectividad. Es muy claro, no tiene que ver con temas militares, es para temas de comercio, de transporte y de energía. Otra es la posición del representante conservador Luis Miguel López. Entendemos la importancia de fortalecer los vínculos entre el pueblo colombiano y el venezolano, pero eso no se logra apoyando una dictadura ni legitimando una tiranía que ha violado sistemáticamente nuestra soberanía. Por su parte, la periodista Vicky Dávila dice que si llega a la Casa de Nariño acabará con la zona binacional. La zona binacional con Venezuela no es integración, es una alianza peligrosa con la narcodictadura de Venezuela. No olvidemos que Maduro es el jefe del ELN y el dueño del negocio de la cocaína en esa zona del país. Mientras que Camilo Romero se apoya a la iniciativa. Ahora que hay un nuevo gobierno con una nueva lógica que privilegia siempre a la gente y a la ciudadanía, el uribismo se opone a esta zona binacional. Sin duda alguna queda reflejado quienes actúan en contra de la ciudadanía y quienes están en favor de la gente. Y Pierre Ronzaga dice que se está entregando soberanía nacional. A Venezuela, a los narcos, al cartel de los soles. Eso es lo que está haciendo Gustavo Petro. Está traicionando la patria entregando 3 departamentos. Por su parte, el presidente Petro defendió hoy la iniciativa asegurando que no se está negociando la soberanía nacional. Hay 2 noticias de última hora. La primera la confirma el ministro del Interior, Armando Benedetti. Dice que ha sido sancionada la ley de encuestas que regula, leo textualmente, las encuestas. Su publicación, dice, fortalece la vigilancia del Consejo Electoral sobre ellas y es una iniciativa parlamentaria de varios congresistas, entre ellos Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia. Una ley que fue muy criticada, entre otros,
por las firmas encuestadoras, por supuesto, y por la misión de observación electoral, pues consideran que es una suerte de censura, al menos las encuestadoras, que evita que los colombianos tengan información detallada y en tiempo real sobre las intenciones de voto. ¿Qué dice esta ley? Entre muchas otras cosas, que solamente podrán hacerse y publicarse encuestas 3 meses antes del inicio de la inscripción de los candidatos. Quiere decir que desde este momento y hasta el mes de octubre estaría prohibido hacer, y publicar encuestas con intención de voto hacia las elecciones presidenciales del 2026. La otra noticia de última hora es la condena a 6 años y 2 meses de cárcel a Felipe Miguel Rocha Muñoz, señalado como el cerebro de la llamada pirámide ganadera. 1:11, cambiamos de tema y hablamos de las altas temperaturas que en esta época están padeciendo los habitantes de la costa Caribe. En Curumaní, Cesar, están en 39 grados y están bloqueando las vías sus habitantes. ¿Por qué, Vanessa Saldarriaga? Ricardo, es que las temperaturas sobre el mediodía están alcanzando los 39.8 grados y la sensación térmica está rozando los 43. Por eso está incrementando el uso de abanicos y aires acondicionados y esto ha generado una presión 10% adicional sobre el sistema energético. Pero a falta de inversiones en infraestructura, el sistema de energía está colapsando y por eso se está yendo el servicio de energía, o como dicen en la costa, se va la luz cada vez que tienen calor. Por esta situación completan 30 horas de bloqueo y están solicitando algún tipo de solución. Lo que afirma la empresa Finia es que tiene que ser la comunidad la que deje de consumir tanta energía justo en estas horas de alta demanda. Pero los ciudadanos piden que por favor concerten las horas en las que van a desconectar el servicio para ellos poder prepararse. Esto dice Carlos Mesa al respecto. Los apagones no son concertados, sino en cualquier momento se queda la comunidad sin el servicio. En cualquier momento el servicio se va y uno no sabe por qué. El bloqueo en estos momentos afecta a cerca de 3.000 camiones que están en la vía, que están trayendo mercancía al interior del país a la costa Caribe. En el mundo, las autoridades rusas descartan que haya sobrevivientes tras el accidente de un avión esta mañana que se estrelló cerca de la frontera con China. Tenía 49 pasajeros a bordo. Desde Europa, Enrique Rodríguez. El avión operado por la aerolínea con sede en Siberia, Angara, había salido de Blagoshenev y se dirigía a la ciudad de Tinda, en la región de Amur, fronteriza con China. Cuando la aeronave se encontraba a unos kilómetros de su aeropuerto de destino, se perdió la comunicación con los pilotos, según ha señalado en un comunicado el Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia. Fuentes locales han señalado que el accidente se produjo cuando el avión realizaba un segundo intento de aterrizaje, momento en el que desapareció de los radares. Por su parte, el gobernador de la región de Amur, Vasily Orlov, ha señalado que a bordo del Antonov 24 viajaban 43 pasajeros, entre ellos 5 niños, además de 6 miembros de la tripulación. El avión accidentado fue fabricado en el año 1976 y era un turbohélice bimotor con certificación de vuelo que se había extendido en 2021 hasta el año 2036. Los restos de la aeronave han sido localizados en tierra por un helicóptero que dio aviso inmediato a los equipos de rescate. Estos se han dirigido rápidamente al lugar del siniestro, una zona montañosa de difícil acceso situada a unos 15 kilómetros de Tinda, el aeropuerto de destino de este vuelo. 1:14 y hablamos de la crisis, de la tragedia humanitaria en Gaza. Naciones Unidas dice que los gazatíes son cadáveres andantes, mientras que hay 6.000 camiones con ayuda humanitaria bloqueados. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Mucha atención porque el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, él se llama Steve Witkoff, acaba de informar que Washington ordenó el regreso de todo el equipo que participaba en las conversaciones para un alto al fuego en Gaza, tras la última respuesta de Hamás a la propuesta de tregua sobre la mesa. Según escribió Witkoff en la red social X, la postura del grupo terrorista muestra una clara falta de intención de alcanzar un alto al fuego en Gaza. Estudiaremos otras formas de llevar a los rehenes de vuelta a casa, escribió. El anuncio sucede después al ya realizado por el gobierno de Benjamín Netanyahu, que también informó que su equipo negociador volverá a Israel por la respuesta que Hamás dio esta mañana a la propuesta de alto al fuego. El grupo terrorista incluye entre sus condiciones que no se reanude la guerra en caso de que no llegue a un acuerdo pasados los 60 días de tregua. También exige la liberación de 200 terroristas convictos que cumplen cadena perpetua por asesinato, junto con 2.000 palestinos arrestados en Gaza desde el 7 de octubre a cambio
suicidio de 10 rehenes vivos. Y en el terreno, la situación sigue siendo dramática. El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos Refugiados, él se llama Philippe Lazzarini, denunció que la organización dispone de 6.000 camiones de comida y suministros médicos, aguardando en Egipto y Jordania a que Israel le dé el permiso para entrar en Gaza. Las personas en Gaza no están ni vivas ni muertas, son cadáveres andantes, se escribió en su cuenta de X. La mayoría de los niños corren un elevado riesgo de morir si no reciben el tratamiento que necesitan con urgencia, añadió Lazzarini, informando además que de las 113 personas que han muerto en los últimos días de hambre, en su mayoría son niños. César, gracias por ese reporte sobre la tragedia humanitaria en Gaza. Y antes de la pausa, el Abrebocas Deportivo Don Octavio, buenas tardes, con la clasificación del Once Caldas a los octavos de final de la Copa Sudamericana, como lo había hecho el martes América de Cali. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Esperemos que hoy sea una buena noche también para el fútbol colombiano. Estaremos hablando del Atlético Bucaramanga, que tiene el partido